A continuación, damos entrada a la conferencia Educación y Postpandemia, a cargo de la doctora Elvia María González Agudelo, quien es actualmente la vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de La Habana, Cuba, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Medellín, licenciada en Educación, Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Cuenta con experiencia administrativa como jefa del Departamento de Pedagogía, jefa del Departamento de Formación Avanzada, directora de la seccional suroeste y decana de la Facultad de Educación, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Es un honor contar con su presencia, doctor. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y un orgullo con mi decano Carlos y con mi querido hermano Marco Antonio. Vamos entonces a conversar un poco sobre cómo la pandemia influyó en la educación superior y qué es lo que tenemos propuesto para hacer de ahora en adelante, que realmente no es nuevo, siempre lo hemos hecho, pero con la pandemia se agudizó un poco más. Continuamos, por favor. Siempre debemos tener presente que la palabra escuela etimológicamente procede del griego escolé, que significa ocio y tiempo libre. Además se cruza con la palabra latina ludus, que significa juego. Sin ocio no hay instituciones educativas y sin tiempo libre no hay conocimientos nuevos. Sin lúdica no hay diversión. Este es un diagnóstico de lo que nosotros tenemos hoy en día en la educación superior. La UNESCO nos dice que debemos tener una educación sin fronteras. Esa educación sin fronteras nos dice a nosotros que debemos hacer una ruptura con el tiempo y con el espacio para formar otro tipo de seres humanos. Esa ruptura del tiempo y del espacio es una concepción didáctica, o sea, con la pandemia nosotros nos dimos cuenta que podemos trabajar como profesores desde cualquier parte del mundo y los estudiantes pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces esta es una concepción que no es nueva porque las tecnologías de la información y la comunicación vienen desde los años 60, 70 y 80 irrumpiendo en nuestra vida cotidiana, pero vienen desde la sociedad hacia la educación y en la educación entonces afectan los ambientes de aprendizaje. Son otros asuntos los que tenemos entonces ahora en juego. ¿Cómo nos afectan las tecnologías de la información y la comunicación que vienen de otros espacios hacia las universidades y cómo tenemos que entonces reflexionar, pensar y cómo cambia la educación superior cuando irrumpen en nuestra vida estas tecnologías de la información y la comunicación? Nuestra sociedad todavía es una sociedad o se promulga como una sociedad del entretenimiento. Eso es un asunto bien importante porque eso lo han hecho las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, hay otras formas de enseñar, hay otras formas de ver el mundo. Entonces nosotros tenemos entonces una sociedad del conocimiento y de la información que está tendiendo a que las formas de relacionamiento deben ser entretenidas. Entonces nosotros aquí tenemos un problema muy grande como profesores porque nuestros estudiantes tienen una manera de ver el mundo muy diferente.
Tal vez por eso nosotros como profesores siempre nos sentimos jóvenes, porque estamos siempre rodeados de personas mucho más jóvenes que nosotros. Entonces permanecemos en esa juventud de pensamiento y de actitud. Entonces nosotros tenemos todo lo que es la inteligencia artificial que nos está abordando. La pregunta es cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ser mejores profesores y a nuestros estudiantes a ser mejores personas. No profesionales solamente, sino mejores personas. Entonces ahí es donde con esta sociedad del entretenimiento entra todo el proceso de las emociones a jugar con nuestros estudiantes. Entonces es una sociedad de la información, es una sociedad digital, es una sociedad de los datos, es una sociedad que tiene múltiples inteligencias. Entonces todos los seres humanos no somos inteligentes para todo, vamos teniendo diferentes inteligencias y hay que reconocer en nuestros estudiantes para qué tipo de inteligencia desarrollan ellos, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo que es los procesos de co-creación y los procesos de trabajo en equipo, de una inteligencia que es una inteligencia colectiva y de una inteligencia que une grupos de diferentes partes del mundo que no tienen que estar en el mismo espacio ni en el mismo tiempo. Entonces ahí hay un problema que nos subvierte el orden a nosotros en el currículo y en la didáctica. Ese es el problema principal que nosotros tenemos ahora para diseñar currículos. La pregunta sería cómo van a ustedes a intercalar los currículos de esa manera, siendo una asociación que funciona, ¿cierto? Todos no tenemos que especializarnos en los mismos, pero sí debemos compartir nuestras experiencias. Listo. Entonces, nos vienen preguntas, es cómo habitar la universidad hasta en esta nueva cultura, que es una cultura de convergencia. ¿Qué quiere decir la cultura de convergencia? Que está lo digital y está lo análogo ahí mismo, que están los conocimientos científicos, pero están también los diferentes saberes. Todos nosotros, nuestros estudiantes nos preguntan muchas veces es sobre nuestra experiencia en el mundo real, no sobre todo lo que nosotros sabemos y le podemos demostrar a ellos, sino cómo se hace eso en el mundo real, cómo se lleva esa profesión en un hospital, en una clínica, en una comunidad. Y esa experiencia que nosotros vamos acumulando es quizás lo más importante que el estudiante quiere saber, o sea, quiere saber hacer de una manera específica en un contexto determinado. Esa pregunta es un saber acumulado de cada uno de nosotros como profesores y muchas veces no está sistematizado. Entonces aquí es un diálogo entre culturas, ¿cierto? Es un diálogo entre saberes. No solamente entra al currículo el saber científico, el saber que producen los grandes artículos, las grandes investigaciones, sino el saber que cada profesor tiene en su experiencia acumulada diaria. Y ese diálogo entre disciplinas y entre saberes, un diálogo intercultural, porque nosotros en nuestros grupos los estudiantes no poseen la misma cultura, vienen de culturas diversas y esa diversidad hay que no solamente respetarla en el salón de clase o donde quiera que comuniquemos el conocimiento, sino que hay que entrar a defender esas diferentes formas de ser de cada uno de nuestras individualidades. O sea, todo lo que nosotros traemos con nosotros mismos se expresa en el aula de clase. Entonces, en el aula de clase no solamente hay currículos oficiales, sino lo que ustedes están determinando ahí como currículo oculto. Todo lo que yo hablo con los estudiantes que no tiene que ver con las ciencias y quizás es lo que más los forma. ¿Cómo podemos superar entonces esa concepción de currículo como contenidos? Esa es una pregunta que diariamente nos debemos hacer, porque los estudiantes van a la universidad y lo que aprenden es a pensar, aprenden a resolver problemas, aprenden a estar en relación con otras personas. Entonces ese currículo no es un currículo de contenidos, porque jamás en 3 años, en 5 años
o en cuántos créditos tenemos la Facultad de Medicina, 300 y pico de créditos. Todo lo que la humanidad ha producido en las ciencias de la salud nunca estarán completos en un currículo. Entonces, lo que hay que enseñarle al estudiante es a resolver problemas y a que busque la información en las redes, que ahí está. Entonces, eso es lo que hay que enseñarle a los estudiantes, a resolver problemas. ¿Cuánto tiempo tiene un profesor para dedicarle a sus estudiantes? ¿Y cuánto tiempo tiene un estudiante para dedicarle a su proceso de formación? O sea, ustedes no tienen ese problema porque en la cultura nuestra todavía los jóvenes quieren ser médicos, ¿cierto? Pero hay otras carreras que los jóvenes ya no quieren hacer. Entonces, hay carreras de ingeniería que tienen 5 años, cuando en muchas partes del mundo ya son 3 años o son 4 años. O sea, los jóvenes de hoy no están dispuestos a pasar toda su juventud en una universidad. Entonces, eso nos lleva otra vez a la concepción del tiempo y de los contenidos, de la cultura que nosotros estamos enseñando. Es muy distinto un currículo basado en relaciones interculturales a un currículo solamente basado en el producto de los conocimientos científicos. Esa concepción de tiempo subvierte los ambientes de aprendizaje en la educación superior. El tiempo es el que está manejando ahora todos los diseños curriculares. Cómo nos vamos a conectar con el mundo y cómo los estudiantes deben permanecer. Ese es otro problema que muy poquitos tienen. Ustedes son un lujo porque tienen estudiantes que quieren estudiar y que tienen una capacidad de estudio muy grande, pero cómo hacer que los estudiantes permanezcan, o sea, cómo los ambientes de aprendizaje deben ser ambientes de aprendizaje protectores de nuestras juventudes. Continuamos, por favor. Esto es lo que nosotros estamos mirando como una cultura de convergencia, donde hay una cantidad de medios y de artefactos que están entrando al aula de clase. Y lo importante es que el uno no reemplaza al otro, o el uno no deja que el otro esté por fuera. O sea, es tan importante un libro que se empezaron a producir desde que se inventó la imprenta. Nosotros, mire, los profesores de la Edad Media eran los que dictaban. Nosotros, la palabra dictar hay que erradicarla de nuestro cerebro y de nuestra cultura. Dictaban los profesores en la Edad Media porque no habrían libros para todos. Ahora hay libros para todos, están en la red y pueden ir hacia ellos. O sea, el profesor, el excelente profesor no es el que tiene un libro que se imprimía en Europa y llegaba a Colombia y no lo tenía y no el profesor. Entonces el profesor se dedicaba a abrir ese libro a dictarle a los estudiantes. Eso ya no es así. Nuestra mente debe cambiar hacia otros rumbos. Entonces aquí lo interesante son todas estas cosas que nos unen, o sea, la educación a través de las tecnologías de la información y la comunicación no nos alejan. Como dice Heidegger desde principios del siglo pasado, uno prende el radio y está con el mundo ahí. Ahora uno prende cualquier tecnología y el mundo está ahí, o sea, nos acerca. Es otra forma de acercamiento para poder permanecer. Entonces, la educación hoy, entre otras cosas, una de las pocas cosas buenas que hizo este ministerio en la legislación del 1330 fue decir las multimodalidades, o sea, todo puede jugar en un diseño curricular. No solamente debe haber cursos presenciales, sino que se puede jugar con todo este tipo de cursos. Cursos por correspondencia que nos tocó. Alemania, por ejemplo, vivió mucho en la pandemia mandándole los talleres a los estudiantes a las casas para que pudieran trabajar. O sea, se revivió la educación por correspondencia. La educación a distancia sigue teniendo para nosotros un valor bien importante hasta llegar a esa educación virtual. O sea,
todo es una cultura de convergencia porque todo juega y juegan todas las redes que están en este momento. O sea, todas estas cosas tienen vida propia, como dice García Márquez, solo es cuestión de despertarles el ánimo. No podemos ser el mismo profesor presencial que el mismo profesor a través de las redes. Continuamos, por favor. Continuamos. Entonces, mire, ahí está todo el proceso que nosotros debemos tener. Muchas gracias. Hay una transformación, entonces, desde lo educativo. Lo educativo es lo más social de la formación, ¿cierto? En esos procesos educativos, lo que juega es poder articular el tipo de hombre y mujer que nosotros queremos formar con lo que dice nuestra Constitución Nacional. O sea, cuando diseñamos currículos vemos la Constitución. La Constitución dice qué tipo de hombre y mujer debemos formar. Entonces esa debe ser la primera discusión. ¿Qué tipo de hombre y mujer habita Colombia? La calidad de la educación no es sino las personas que habitamos en este país. Entonces eso pues habrá que cuestionarlo bastante. Desde lo que es todos los procesos educativos, nosotros debemos mirar claramente cómo las tecnologías de la información y la comunicación modifican las formas de pensamiento de nuestros estudiantes y cómo ellas van llegando a la educación superior. Desde la pedagogía son los asuntos que nosotros tenemos en la formación individual de los estudiantes. La pedagogía es la formación que cada quien hace de sí mismo. Nosotros como profesores ser capaces de entregarle esa formación a los estudiantes es muy difícil. O sea, la educación hace los procesos sociales de cómo vivimos en una sociedad y la pedagogía cómo cada individuo participa en esa sociedad. Entonces la discusión que ustedes la tenían ahí claramente en un currículo oculto, cómo todos los conocimientos son atravesados por una posición ética, por una posición política, por una posición estética. Una posición estética que es la armonía de la forma y el fondo con que cada persona se va formando, la estética de la cotidianidad. Ese es un asunto absolutamente importante en los procesos pedagógicos. Los curriculares ya los hemos hablado bastante y es el proceso intercultural que se debe tener en estos ambientes de convergencia, cómo los currículos deben resolver problemas, cómo los currículos se deben desarrollar por proyectos, cómo los currículos deben formar más que competencias, capacidades, cómo los currículos deben llevar a los estudiantes a que aprendan a resolver problemas. Si ellos aprenden a resolver un tipo de problema, seguramente van a ser capaces de resolver otros tipos de problemas más complejos que se les presenten en su trabajo. Y todo el proceso didáctico que subvierte el tiempo, el espacio para la formación de los seres. En ese proceso de subversión del tiempo, nosotros debemos pensar en la conectividad con el mundo entero. Como un estudiante de nosotros, desde nuestra universidad propiamente dicha, cómo puede conectarse con otros profesores del país y del mundo y poder tener una relación. O sea, la pandemia nos cambió absolutamente la internacionalización. La internacionalización, pues el movimiento que se puede tener de un país a otro en los estudiantes, obviamente los llena de cultura, pero cuando hay problemas económicos como los que tiene la Universidad de Antioquia, vale mucho poder tener un contacto con profesores internacionales y que los cursos, los estudiantes sean de diferentes países. Vuelve y juega, es un problema de cultura el currículo y de cómo nos relacionamos internacionalmente desde casa, o sea, desde la casa de cada uno de ustedes, que es la misma universidad. O sea, es una educación, por eso es una educación sin fronteras. Entonces, para tener ese tipo de educación, este tipo de pedagogía, este tipo de currículos, este tipo de didácticas, obviamente tenemos que hacer una gestión curricular.
más que una gestión administrativa, nosotros debemos tener una gestión curricular, o sea, cómo podemos poner a mover todo el currículo en función del estudiante, o sea, no es en función del profesor y no es en función de los conocimientos científicos solamente, sino que es en función de la cultura, cómo la cultura llega a la universidad y cómo nosotros podemos establecer un diálogo intercultural para poder nosotros formar a las nuevas generaciones. Ahí hay problemas de planeación didáctica. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos teletrabajo, entonces en la universidad toda la planeación se está concentrando en los días que los profesores están yendo a la universidad, ¿cierto? Ahí hay un problema de planeación didáctica porque no se están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como hubiésemos querido que se utilizaran después de la pandemia. Continuamos. Este dibujito me parece muy importante porque refleja lo que los estudiantes ahora están haciendo. A los estudiantes les gusta crear historias. Ahora el currículo es una narrativa, la didáctica es una narrativa, la vida es una narrativa misma, o sea, los conocimientos nosotros los debemos contar en forma de narrativas sin quitarle la cantidad de ciencia que ellos tienen. O sea, que los estudiantes lo que vienen a hacer a la universidad es aprender un lenguaje. No es que no sepan leer, ellos sí saben leer, lo que no saben leer son los documentos científicos que nosotros les ponemos a trabajar. Entonces, en ese sentido, esa es los estudiantes ya tienen una conciencia del ambiente muy distinta a la de nosotros, ellos ya vienen en otras formas de transporte, la universidad siempre será una guarida de soñadores, tenemos ahí una clase tradicional que sigue teniendo mucho valor, las clases tradicionales en los profesores haciendo sus exposiciones y los estudiantes escuchando. Pero hay otro tipo de clases donde con todos esos artefactos que vimos ahora pueden estar utilizándose en el mismo tiempo, ¿cierto? O pueden estar utilizándose en diferentes tiempos y en diferentes espacios. O sea, nuestro manejo del tiempo ya es un asunto bien diferente. Y obviamente el único límite para el mundo de hoy es la nube. En la nube encontramos casi todo, y van los estudiantes más fácil a la nube que muchos de nosotros. Entonces ahí está la libertad de los estudiantes para aprender y para poderse comunicar con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué hace diferente a un estudiante y a un profesor? Que el profesor leyó primero las clases y los contenidos que el estudiante. No, la diferencia es la experiencia que nosotros como profesores tenemos en la construcción del conocimiento. Muy bien, y para terminar, quiero compartirles entonces este pequeño poema. Como estamos hablando del espacio, estos espacios, los universitarios, se convierten en moradas para abrigar y cuidar a los que allí habitan, custodiar las ideas, velar por la libertad de pensamiento. Son espacios protectores de la vida misma, de la cultura. Ese espacio para conversar se extiende, coliga con otros lugares que lo rodean, se constituyen en parajes que acercan, es donde se reside, donde el ambiente que se siente es para aprender a ser. Esa estancia es un ícono para la sociedad y se irgue como símbolo de una cultura. Son salones de clase que configuran universidades donde su iconografía despliega indicios de sabiduría, de resguardar el conocimiento, de preservar el diálogo, donde se encomienda lo que allí germina, se toma en custodia, pues tiene que ser albergado y de ahí el permanecer. Muchas gracias. Yo quiero establecer un poco de desorden con el permiso de los que coordinan el evento, porque como me tengo que retirar, yo pues sí quisiera
oír alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud antes de no permanecer en este espacio. ¿Les quedó todo muy claro, que no tienen ninguna pregunta? No, si no preguntan, entonces yo me voy muy acongojada, inquieta. Profesor. Porque claro, cuando antes el conocimiento estaba solamente en la cabeza de él y en los libros que solo él conocía, pues era muy fácil presentarse con seguridad a los estudiantes. Pero hoy en día vemos que muchos estudiantes pueden incluso llegar a saber más que un profesor en un tema específico, y probablemente la diferencia radica en los tipos de experiencias que el profesor pone sobre la mesa y que el estudiante aprovecha. Entonces la pregunta concreta, profe, es, bueno, ¿qué estrategias hay para que los profesores no sintamos que estamos perdiendo como autoridad frente a los estudiantes, aunque aquí habría que repensar también el concepto de autoridad y qué es la autoridad y por qué es importante en el No, la autoridad es absolutamente importante. Lo que pasa es que y en la conversación que uno tiene como profesor con los estudiantes, ellos se dan cuenta que uno sabe, y la autoridad es el que hace una mediación con ese respeto. Pero nosotros necesitamos estudiantes cercanos, no estudiantes que nos tengan miedo. Y nosotros como profesores debemos llegar en algún momento a tener esos procesos de autoevaluación. Ojalá algún día el estudiante pueda decir, yo sé esto yo lo sé, profesor, entonces la nota mía puede ser esto. Pero nosotros sabemos que la cultura todavía nos impide eso, porque hay estudiantes pues muy avispados, ¿cierto? Nosotros todos los días tenemos miedo, todos los días. Lo bueno es que podemos enfrentar ese miedo y ser mejores que ese miedo. Pero la gran diferencia entre un profesor y un estudiante, así el estudiante tenga la lectura de algo que uno no ha leído, es que en esa experiencia usted lo lleva en una conversación y uno como profesor siempre tendrá algo que conversar con el otro. Lo que pasa es que hay que darle la palabra, a veces no se la damos porque precisamente nos da miedo, pero ellos pueden conversar, y la experiencia de vida de uno como profesor y sus años de transcurrir ustedes en hospitales, en clínicas, en la comunidad, le dan mucha experiencia para poder establecer cualquier tipo de diálogo, aunque no sea de las ciencias, con los estudiantes. Porque muchas veces a los estudiantes les interesa más que le digan que sí aprendió, que sí es buena persona, que sí va a poder ser médico y que sí va a poder resolver un problema de salud de alguien específico. Esa es la palabra que nos hace falta a nosotros, es la confianza. Es específicamente. Eso es lo que le tenemos que brindar a los estudiantes, y estar cerca del otro, eso no nos puede dar miedo, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, la experiencia diaria del trabajo que tenemos. Profesora. ¿Qué recomendaciones usted tendría para estos docentes que se enfrentan a una atención del paciente y al mismo tiempo hacen todo un acompañamiento en un proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo primero es que pues la palabra aula a mí particularmente no me gusta. Nosotros debemos hablar de salones, ¿cierto? El salón, cuando la universidad en su historia, pues no les voy a contar la historia de la universidad, pero en la Edad Media nosotros tenemos que tener muy claro que la universidad tal cual nosotros la conocemos no la hizo ni las grandes catedrales, que ahí viene la palabra cátedra,
ni los grandes reyes, ¿cierto? Sino que se hizo en las ciudades nacientes de los burgos en la Edad Media, y ahí había una concepción de salón, y el salón y el estudio como un lugar físico era ese salón donde se encontraban, y ese salón no pertenecía a ninguna universidad, sino que pertenecía a las personas que se encontraban en ese salón, ¿cierto? Y era una relación de una persona que sabía algo y se la iba a enseñar a otros que eran sus aprendices. Entonces, la primera recomendación dentro del salón y por fuera del salón es que siempre al estudiante hay que tratarlo como un ser humano que está aprendiendo, entonces se puede equivocar, y por cada equivocación yo, pues, como se dice vulgarmente, no le puedo chantar un cero, porque si yo le pongo un cero, porque son momentos de mucha tensión, si usted está atendiendo a alguien que está muy enfermo y hay muchas personas alrededor, pues no se pueden equivocar, porque si se equivocan obviamente hay muchos riesgos. Entonces siempre es generar la confianza, siempre es generar la confianza, y en la medida de lo posible siempre irle dando el lugar al que está ahí, que pueda tomar decisiones, porque eso es lo más importante, que una persona en un momento de riesgos pueda tomar decisiones. Pero obviamente, pues, si va a tomar la mala decisión, para eso están ustedes, los profesores y los médicos, y no lo va a dejar hacer eso, ¿cierto? Pero, y además, uno como persona en todos los ámbitos de la vida es muy difícil soltar, es muy difícil ir soltando, pero eso es un grado de medicina, no es sino decirle al otro que usted es un par mío ya para poder formar una comunidad académica. Entonces siempre la recomendación es confiar en el otro, y en la medida en que el otro vaya cometiendo errores, ir corrigiendo ese error, pero sin agresividad, y obviamente con el cultivo del que está enfermo, ¿cierto? A los estudiantes hay que protegerlos, ¿cierto? Es la protección, pero que ellos sean capaces de tomar decisiones, porque eso es lo que tiene que hacer un médico, y cuando está en riesgo una vida, pues la decisión la tiene que tomar muy rápido y tiene que ser una buena decisión. Entonces, ¿cómo ser capaces de hacer que el otro tome esas decisiones en un ambiente protegido, o sea, con confianza y con respeto? Y no solamente en el área de la salud, sino en cualquier área del conocimiento. Buenos días, doctora. Felicitaciones de verdad por la conferencia, me gustó mucho. Muchas gracias. Los postulados que usted menciona, de verdad considero que… Listo. Bueno, muchas gracias. Muy rico haber estado aquí, que les acabe de ir muy bien en la jornada. Muy amables.